La lluvia golpeaba el parabrisas como si el cielo quisiera castigar la tierra esa noche. Manuel Colón de la Vega apenas podía mantener los ojos abiertos después de 14 horas reparando motores que ni siquiera eran suyos. Sus manos olían a grasa. Sus bolsillos estaban vacíos y su viejo Tsuru rojo hacía ruidos que cualquier mecánico reconocería como una súplica de piedad. Pero entonces la vio. Una figura femenina empapada junto a un auto de lujo varado en el acostamiento, levantando la mano con desesperación mientras decenas de autos pasaban sin siquiera reducir la velocidad. Manuel sabía que debía seguir, que no tenía ni para la gasolina del regreso, que su madre lo esperaba en casa. Sin embargo, algo en esa mujer desconocida lo hizo pisar el freno. No sabía que ese simple gesto de bondad, en medio de la tormenta, cambiaría su vida para siempre. La tormenta había comenzado 2 horas antes, justo cuando Manuel cerraba la cortina metálica de su taller en la colonia Morelos, una de esas zonas donde las calles tienen más baches que pavimento y donde la gente se conoce por sus apodos más que por sus nombres. Manuel Colón de la Vega, 32 años, manos callosas y sueños aplazados, había pasado el día completo bajo el chasis de una combi del 79 que se negaba a encender. El dueño, don Jacinto, le había prometido pagarle el viernes, pero Manuel sabía que eso significaba tal vez el otro viernes, o quizá nunca. Así funcionaban las cosas en su mundo. Subió a su Nissan Tsuru 92, color rojo desteñido por el sol y la pobreza, con manchas de óxido que parecían mapas de países que nunca visitaría. El motor tosió antes de encender. Como siempre, Manuel acarició el volante con esa ternura que solo se tiene por las cosas que nos acompañan en las peores batallas. Este Tsuru había sido de su padre, lo único que le había dejado además de deudas y el oficio de mecánico. La carretera hacia su casa en Neza estaba prácticamente vacía por la tormenta. El agua caía con una violencia que hacía casi imposible ver más allá de 3 metros. Las luces amarillentas de su auto apenas penetraban la cortina de lluvia. Manuel encendió la radio, pero solo escuchó estática. Apagó el aparato y se concentró en mantener el Tsuru en su carril, mientras pensaba en los 300 pesos que necesitaba para el medicamento de su madre, doña Rosa, quien llevaba 3 meses luchando contra una diabetes que se complicaba cada día más. Fue entonces cuando la vio. Al principio pensó que era su imaginación, un truco de las sombras y la lluvia. Pero no, ahí estaba, una mujer de pie junto a un auto negro y elegante, completamente empapada, con el brazo levantado en un gesto desesperado. Manuel vio cómo al menos 5 autos pasaban de largo, sin siquiera disminuir la velocidad. La mujer se llevó las manos a la cara, y aunque Manuel no podía verla con claridad a través de la lluvia, supo que estaba llorando. Debería seguir. Eso le decía la razón. No tenía tiempo. No tenía dinero. Apenas tenía gasolina para llegar a casa. Su madre lo esperaba. Pero sus manos ya estaban girando el volante hacia el acostamiento antes de que su mente pudiera protestar. El Tsuru se detuvo con un chirrido de frenos que necesitaban cambio desde hacía 6 meses. Salpicando agua lodosa, Manuel bajó la ventanilla oxidada que siempre se atascaba a medio camino. La lluvia entró inmediatamente, mojándole el rostro. La mujer se acercó corriendo, tropezando con sus zapatos de tacón que claramente no estaban hechos para caminar sobre asfalto mojado. Cuando llegó a la ventanilla, Manuel pudo verla mejor bajo la luz tenue de su tablero. Era una mujer de unos 40 y tantos años, con facciones finas que la lluvia no podía ocultar, cabello oscuro pegado al rostro, y un traje sastre negro que debió costar más que 3 meses del salario de Manuel. Sí, pero lo que más le impactó fueron sus ojos, llenos de un terror genuino que traspasaba la elegancia de su apariencia. Por favor, ayúdeme», dijo ella con voz quebrada, casi gritando para hacerse oír sobre el ruido de la tormenta. «Mi auto se descompuso. Mi teléfono se quedó sin batería. Necesito llegar al Hospital Ángeles urgentemente. Mi mamá tuvo un accidente. Por favor, necesito...». No terminó la frase. Un sollozo se la tragó. Manuel no lo pensó 2 veces. «Súbase, señora», le dijo, estirándose para abrir la puerta del copiloto desde dentro, porque la manija externa estaba rota.
Yo la llevo. La mujer lo miró con una mezcla de incredulidad y alivio tan intenso que a Manuel se le hizo un nudo en la garganta. Ella rodeó el auto chapoteando en los charcos y subió al Tsuru, trayendo consigo un torrente de agua que empapó el asiento de tela raída. Cerró la puerta con dificultad. Manuel tuvo que indicarle que la levantara un poco para que el seguro entrara. Gracias, gracias, no sabe cuánto se lo agradezco, repetía ella mientras temblaba. No sabía Manuel si por el frío o por los nervios. Nadie se detenía, nadie. Llevaba 20 minutos ahí. No se preocupe, señora. Manuel puso el Tsuru en marcha y volvió a la carretera. El Hospital Ángeles queda como a 40 minutos de aquí con esta lluvia, pero vamos a llegar. Manuel aceleró lo más que el viejo motor le permitía. El Tsuru protestó, pero obedeció, como siempre lo hacía. Durante los primeros 10 minutos, la mujer no dijo nada más. Solo miraba por la ventana con las manos entrelazadas sobre su regazo, apretándolas con tanta fuerza que los nudillos se le habían puesto blancos. Manuel la observaba de reojo mientras conducía. Incluso empapada y deshecha, esa mujer irradiaba un tipo de clase que él solo había visto en las películas o cuando algún auto de lujo entraba por error a su barrio. ¿Qué le pasó a su mamá?, preguntó Manuel suavemente, más por llenar el silencio que por curiosidad. La mujer volteó a verlo, y Manuel notó que tenía los ojos color miel, brillantes por las lágrimas contenidas. Un taxi la atropelló esta tarde cuando cruzaba la calle. Su voz se quebró. Tiene 83 años, señor. Está en terapia intensiva. Los doctores dijeron que necesitaba verme, que tal vez... No pudo terminar. Se cubrió la boca con una mano temblorosa. Manuel sintió que el pecho se le apretaba. Pensó en su propia madre, en doña Rosa esperándolo en casa, en lo que sentiría si recibiera una llamada así. «Va a estar bien, señora», dijo él, sin estar seguro de si mentía o si realmente lo creía. «Las mamás son fuertes, más de lo que uno cree». Ella asintió, limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano. Fue entonces cuando pareció reparar realmente en dónde estaba, en el interior del Tsuru con su tapicería desgastada, las calcomanías de la Virgen de Guadalupe en el tablero, las herramientas que Manuel llevaba en el asiento trasero porque no tenía dónde más guardarlas. Usted es mecánico», dijo ella señalando las llaves inglesas y el overol sucio en el asiento de atrás. «Sí, señora». Manuel sonrió apenas. «Tengo un tallercito por la Morelos, nada del otro mundo, pero me da para ir sobreviviendo». «¿De dónde venía?», preguntó ella. «Del trabajo, tuve que quedarme hasta tarde porque una combi no quería cooperar». Manuel se encogió de hombros. «Pero bueno, así es esto. A veces los autos son más tercos que las personas». La mujer lo observó en silencio por un momento. Luego miró las manos de Manuel sobre el volante, manos marcadas por años de trabajo duro, con cicatrices de quemaduras de metal caliente y uñas permanentemente manchadas de grasa que ningún jabón podía quitar del todo. «¿Y su familia?», me preguntó ella suavemente. «Vivo con mi mamá», respondió Manuel sin apartar la vista del camino. «Mi papá murió hace 8 años, era mecánico también, me enseñó todo lo que sé. Mi mamá está malita, tiene diabetes, pero ahí vamos echándole gana». «¿Tiene hijos?». La pregunta sonó casi tímida. «No, señora, nunca me casé». Manuel soltó una risa corta. «Cuando trabajas de sol a sol apenas te alcanza el tiempo para dormir. Imagínese para andar de enamorado». Un silencio cómodo se instaló entre ellos, solo interrumpido por el golpeteo constante de la lluvia y el chirrido rítmico de los limpiaparabrisas que ya debían haberse cambiado. Manuel notó que la mujer seguía temblando. «Hay una chamarra en el asiento de atrás», le dijo. «Está un poco sucia de grasa, pero la puede usar si tiene frío». Ella volteó y tomó la chamarra de mezclilla desgastada. Se la puso sobre los hombros sin importarle las manchas. Manuel vio que cerraba los ojos por un momento, como si ese simple gesto de calidez le diera un alivio que no esperaba. «No sé ni cómo se llama», dijo ella de repente. «Y me está ayudando como si fuera alguien de su familia». «Manuel», respondió él. «Manuel Colón de la Vega para servirle, Julia», dijo ella en voz baja. «Julia Echeverría Ignacio». Siguieron en silencio. La tormenta no cedía.
Manuel tuvo que reducir la velocidad cuando el agua comenzó a acumularse en algunas partes de la carretera. El Tsuru avanzaba con determinación, como si entendiera la urgencia del momento. Pasaron junto a otros autos varados, señal de que no todos los vehículos tenían la resistencia de ese viejo Nissan que se negaba a morir. ¿Por qué se detuvo?, preguntó Julia de repente. Todos los demás solo pasaban de largo. Manuel pensó en su respuesta por un momento. Mi papá siempre decía que uno nunca sabe cuándo va a necesitar que alguien se detenga por uno. Manuel apretó el volante. Además, no podía dejarla ahí sola, señora Julia. No estaría bien. Julia lo miró con una intensidad que Manuel sintió incluso sin voltear a verla. Hay muy pocas personas como usted en este mundo, Manuel. Su voz sonaba distinta ahora, cargada de algo que él no supo identificar. Manuel solo se encogió de hombros, incómodo con el cumplido. Solo hago lo que cualquiera debería hacer, pero no lo hacen, respondió Julia con firmeza. No lo hacen. El resto del trayecto transcurrió en un silencio reflexivo. Manuel navegó por las calles inundadas con la habilidad de alguien que conoce cada bache y cada curva. Finalmente, las luces del Hospital Ángeles aparecieron a través de la cortina de lluvia como un faro en medio de la tormenta. Manuel se estacionó en la entrada de urgencias. Julia ya tenía la mano en la manija de la puerta cuando volteó hacia él. Sus ojos estaban llenos de lágrimas otra vez, pero esta vez era algo diferente. No solo miedo, sino también gratitud profunda. No sé cómo agradecerle, Manuel, dijo con voz temblorosa. No tengo dinero aquí. No tengo mi bolsa. Todo quedó en mi auto. Pero si me da su número o su dirección, yo... No necesito nada, señora Julia. Manuel sonrió con esa calidez genuina que solo tienen las personas que conocen la pobreza, pero no han perdido la humanidad. Solo vaya con su mamá, eso es lo importante. Julia lo miró como si no pudiera creer lo que escuchaba. Se quitó la chamarra de mezclilla y se la devolvió. Gracias, susurró. Gracias por devolverme la fe en las personas buenas. Bajó del Tsuru y corrió bajo la lluvia hacia las puertas automáticas del hospital. Antes de entrar, volteó una última vez. Manuel levantó la mano en despedida. Ella hizo lo mismo, y luego desapareció dentro del edificio iluminado. Manuel se quedó un momento sentado en el Tsuru, viendo la lluvia golpear el parabrisas. Miró el medidor de gasolina que marcaba casi vacío, y suspiró. Apenas le alcanzaría para llegar a casa. Pero no importaba. Había hecho lo correcto, eso era lo que contaba. Arrancó el motor y emprendió el camino de regreso, sin saber que esos 30 minutos, con una desconocida en medio de una tormenta, acababan de cambiar el curso de su vida para siempre. Pasaron 5 días en los que Manuel no volvió a pensar en Julia Echeverría Ignacio, porque su propia vida se estaba desmoronando tan rápido que no tenía tiempo para recordar actos de bondad pasados. El lunes, el dueño del terreno donde estaba su taller, el señor Ramírez, un hombre con panza cervecera y corazón de piedra, llegó con una sonrisa que no presagiaba nada bueno. «Manuel, compadre», le dijo con esa familiaridad falsa que usan quienes están por apuñalarte por la espalda, «necesito hablar contigo». Manuel estaba debajo de un Chevy del 85, cambiando el aceite. Cuando escuchó esas palabras que le helaron la sangre, salió rodando en su diablito, limpiándose las manos en un trapo que ya no distinguía entre color y mugre. «Dígame, señor Ramírez». «Mira, ya sabes que siempre he sido paciente contigo», comenzó el hombre. Y Manuel supo exactamente lo que venía. «Pero ya son 3 meses de atraso en la renta. Ya no puedo seguir esperando. Te doy una semana para que me pagues todo lo que debes, o voy a tener que rentarle el local a alguien más». Manuel sintió que el piso se abría bajo sus pies. «Señor Ramírez, ya sabe cómo está la cosa. Apenas si entran clientes, pero le juro que...» «Una semana, Manuel». Lo interrumpió el hombre, su voz ya sin rastro de esa falsa cordialidad. «Son 15,000 pesos. O me los pagas, o el próximo lunes quiero este lugar vacío». 15,000 pesos. Para Manuel era como pedirle que moviera una montaña con las manos. Se quedó ahí parado viendo cómo el señor Ramírez se alejaba en su camioneta del año, dejando una nube de humo que olía a derrota. Esa noche, Manuel llegó a la casa que compartía con su madre en Nesa.
Era una construcción de 2 pisos a medio terminar, como tantas otras en el barrio, con varillas oxidadas sobresaliendo del techo que prometían un tercer piso que nunca llegaría. Doña Rosa estaba sentada en su silla de plástico en el pequeño patio, pelando papas para la cena. «¿Qué tienes, hijo?», preguntó ella inmediatamente al ver su cara. «Te conozco. ¿Traes algo?». Manuel no podía mentirle a su madre, nunca había podido. «El señor Ramírez me dio una semana para pagarle 3 meses de renta o me corre del taller». Las manos de doña Rosa se detuvieron sobre las papas. Ella era una mujer pequeña, encorvada por los años y la diabetes, pero sus ojos seguían siendo tan agudos como cuando era joven, y criaba sola a 3 hijos después de que su primer esposo los abandonara. «¿Cuánto es? 15,000. Doña Rosa hizo cuentas mentales, esas cuentas que hacen las madres pobres, que saben exactamente cuánto cuesta cada tortilla, cada kilo de frijol, cada peso que entra y sale de la casa. «Tengo 3,000 ahorrados», dijo ella. «Estaban para mis medicinas, pero...». «No, mamá». Manuel se arrodilló junto a ella. «Eso ni lo piense. Usted necesita sus medicinas. Y tú necesitas tu taller, Manuel». La voz de doña Rosa se quebró. «Es lo único que tu papá te dejó, no puedes perderlo». Manuel abrazó a su madre, sintiendo lo frágil que se había vuelto, lo mucho que pesaba sobre él la responsabilidad de cuidarla. Esa noche no durmió, haciendo cuentas que no cuadraban, buscando soluciones que no existían. El martes trajo más problemas. Llegó un cliente, el señor Domínguez, reclamando que el trabajo que Manuel le había hecho a su auto no estaba bien hecho. No era cierto. Manuel sabía que había hecho un trabajo impecable, pero el hombre gritaba y amenazaba con demandar. Con llevar al periódico que había un mecánico tranza en la colonia, Manuel terminó devolviéndole el dinero que tanto necesitaba solo para evitar que arruinara la poca reputación que tenía. El miércoles, Tsutsuru finalmente se rindió. El motor que había aguantado tantos años, tantos kilómetros, decidió que era suficiente. Manuel pasó toda la tarde tratando de revivirlo, pero no había caso. Necesitaba piezas que no podía pagar. Su único medio de transporte, su herramienta de trabajo, estaba muerto. El jueves, doña Rosa se desmayó en la cocina. Manuel la encontró tirada junto a la estufa, pálida y sudando frío. La llevó cargando a la clínica del Seguro Social, donde esperaron 4 horas para que un doctor les dijera lo que Manuel ya sabía. Su nivel de azúcar estaba peligrosamente alto. Necesitaba medicamento urgentemente, medicamento que costaba 800 pesos y que Manuel no tenía. El viernes Manuel vendió sus herramientas más valiosas, esas que habían sido de su padre, a un prestamista que le dio una miseria por ellas. Con ese dinero compró el medicamento de su madre y algo de comida. Le quedaban 2 días para conseguir 15,000 pesos, y no tenía ni la más remota idea de cómo iba a hacerlo. Esa noche, sentado en el taller vacío porque ya ni siquiera tenía trabajo que hacer, Manuel lloró por primera vez desde que su padre había muerto. Lloró por la impotencia, por la injusticia, por sentirse tan pequeño en un mundo que parecía diseñado para aplastar a personas como él. Miró el altar improvisado que tenía en una esquina del taller, con la imagen de la Virgen de Guadalupe y la foto de su padre. «¿Qué hago, jefe?», le preguntó a la foto. «Ya no sé qué más hacer». La foto no respondió, por supuesto, solo lo miraba con esa sonrisa que Manuel recordaba tan bien, esa sonrisa que decía que todo estaría bien aunque nada estuviera bien. El sábado amaneció gris, como si hasta el cielo estuviera de luto por la vida de Manuel. Estaba barriendo el taller, preparándose mentalmente para hablar con el señor Ramírez y suplicarle más tiempo que sabía no le daría, cuando escuchó el sonido de un auto deteniéndose afuera. Un auto con un motor que sonaba caro, suave, bien cuidado. Manuel salió y se quedó paralizado. Era un Mercedes-Benz negro, reluciente bajo la luz gris de la mañana. La puerta del conductor se abrió y bajó Julia Echeverría Ignacio, pero no era la misma mujer empapada y desesperada que había recogido 5 días atrás. Esta Julia llevaba un traje sastre color beige impecable, el cabello perfectamente peinado, maquillaje discreto pero elegante, y unos lentes de sol que probablemente costaban más que todo lo que Manuel poseía.
A Manuel se le olvidó respirar por un segundo. «Manuel», preguntó ella quitándose los lentes. «Señora Julia». Manuel se limpió las manos en su overol sucio, sintiéndose súbitamente muy consciente de su apariencia, de las manchas de grasa, del olor a sudor y aceite quemado. «No pensé que... ¿Cómo supo dónde encontrarme?» Julia sonrió, y fue una sonrisa extraña, llena de algo que Manuel no podía descifrar. «No fue fácil», admitió ella. «Tuve que contratar a alguien para rastrear autos viejos Tsuru rojos en esta zona, preguntar en las gasolineras, hasta que alguien me dijo que conocía a un mecánico que manejaba uno así». Manuel no sabía qué decir. Julia lo miraba con una intensidad que lo hacía sentir desnudo. «¿Su mamá?», preguntó él finalmente. «¿Cómo está?». El rostro de Julia se suavizó inmediatamente. «Está viva gracias a usted», dijo con voz emocionada. «Los doctores dijeron que si hubiera llegado 10 minutos más tarde...». «Manuel, usted le salvó la vida a mi madre». Manuel sintió que un peso enorme se levantaba de su pecho, un peso que ni siquiera sabía que estaba cargando. «Me alegro mucho, señora Julia, de verdad». Hubo un silencio. Julia miraba alrededor del taller, tomando nota de cada detalle. Las paredes desconchadas, el piso manchado de aceite, las pocas herramientas que quedaban, la pobreza evidente en cada rincón. «Manuel, vine a agradecerle», dijo ella finalmente, «y a pagarle por haberme llevado al hospital». «No, señora, no tiene que...». «Sí tengo que...», lo interrumpió ella con firmeza. «Usted me ayudó cuando más lo necesitaba, cuando estaba completamente vulnerable. Déjeme retribuirle, aunque sea un poco». Sacó de su bolsa un sobre. Manuel vio que era grueso, claramente lleno de dinero. Su primer instinto fue rechazarlo. Su orgullo le gritaba que no aceptara limosna, pero entonces pensó en su madre, en el medicamento, en los 15,000 pesos que necesitaba en 2 días. «Señora Julia, ábralo», insistió ella extendiendo el sobre. Manuel tomó el sobre con manos temblorosas. Lo abrió. Adentro había 20 billetes de 1,000 pesos, 20,000 pesos. Manuel sintió que las piernas le flaqueaban. «Señora, esto es demasiado. Yo solo la llevé al hospital, no hice nada». «Hizo todo», dijo Julia, y su voz se quebró ligeramente. «Manuel, yo venía de una junta de negocios esa noche. Había cerrado un contrato de varios millones de pesos. Me sentía poderosa, exitosa, invencible, y entonces mi auto se descompuso, mi teléfono murió, y me di cuenta de que todo ese poder no significaba nada. Los autos que pasaban junto a mí eran conducidos por gente exitosa, gente como yo, y ninguno se detuvo, nadie. Y entonces llegó usted, en su auto viejo, cansado después de una jornada larga, sin dinero, y no dudó ni un segundo en ayudarme». Lágrimas corrían por las mejillas de Julia ahora, aunque su voz se mantenía firme. «¿Sabe qué me dijo mi madre cuando le conté de usted? Me dijo que había conocido a un ángel. Y tenía razón, Manuel. Usted me salvó no solo de la tormenta, me salvó de convertirme en el tipo de persona que no se detiene». Manuel no sabía qué decir. Las palabras se le atoraban en la garganta. Miraba los 20,000 pesos en sus manos y sentía que estaba soñando. «Gracias», fue todo lo que pudo decir. «Gracias, señora Julia». Ella sonrió, se puso los lentes de sol otra vez. «No, gracias a usted, Manuel Colón de la Vega», dijo ella, «por recordarme que todavía hay bondad en este mundo». Julia subió a su Mercedes, pero antes de cerrar la puerta, volteó una última vez. «Y Manuel, si alguna vez necesita algo, cualquier cosa, aquí está mi tarjeta». Le entregó una elegante tarjeta de presentación color marfil. «Llámeme, en serio». Manuel tomó la tarjeta. Decía: «Julia Echeverría Ignacio, CEO, Grupo Industrial Echeverría». No significaba nada para él, solo era un nombre elegante en papel caro. Vio alejarse el Mercedes hasta que desapareció en el tráfico de la mañana. Se quedó parado en medio del taller, con 20,000 pesos en una mano y una tarjeta de presentación en la otra, sintiendo que había cruzado sin darse cuenta algún tipo de frontera invisible entre el antes y el después de su vida. Esa tarde pagó la renta atrasada, compró medicinas para su madre para todo un mes,
y todavía le sobró dinero para comprar las piezas que necesitaba para reparar su Tsuru, doña Rosa lloró cuando Manuel le contó lo que había pasado. «Ves, hijo», le dijo mientras lo abrazaba, «Dios nunca abandona a los buenos, nunca». Manuel quería creerlo. Esa noche durmió por primera vez en semanas sin la angustia apretándole el pecho, pero en su sueño seguía viendo los ojos color miel de Julia Echeverría Ignacio, y había algo en ellos que no había comprendido del todo. Algo que le decía que esta historia apenas estaba comenzando. Pasaron 3 semanas desde la visita de Julia, y la vida de Manuel había vuelto a su ritmo habitual. El taller volvió a tener clientes, su madre estaba más estable con su tratamiento, y el Tsuru rojo rugía otra vez con su motor reparado. Manuel guardó la tarjeta de presentación de Julia en su cartera, pero nunca la usó. No sabría qué decirle. Además, gente como ella y gente como él vivían en mundos tan diferentes que ese encuentro en la tormenta parecía cada vez más como un sueño extraño. Era un miércoles por la tarde cuando todo cambió otra vez. Manuel estaba ajustando los frenos de un Platina cuando escuchó varios autos deteniéndose afuera. Se asomó y sintió que el corazón le daba un vuelco. No era solo el Mercedes negro de Julia. Había otros 2 autos igual de elegantes. Del Mercedes bajó Julia, pero no venía sola. La acompañaba un hombre mayor de traje impecable con un portafolio de piel. «Manuel», saludó Julia, y había algo diferente en su tono, algo formal pero urgente. «Necesito hablar con usted. ¿Tiene unos minutos?» «Claro, señora Julia». Manuel se limpió las manos y los invitó a pasar al pequeño espacio que servía como oficina. En realidad, solo era un escritorio viejo y 2 sillas de plástico. Julia se sentó. El hombre del traje se quedó de pie. Había una tensión en el aire que Manuel no entendía. «Manuel, le voy a ser sincera», comenzó Julia, y su voz temblaba ligeramente. «No vine hace 3 semanas solo para agradecerle y darle ese dinero. Vine también porque necesitaba conocerlo, verlo, confirmar algo». Manuel la miraba sin entender. «¿Confirmar qué, señora?» Julia respiró profundo como si estuviera a punto de saltar de un precipicio. «Manuel, su papá se llamaba Roberto Colón Méndez». El mundo de Manuel se detuvo en seco. Hacía años que nadie mencionaba el nombre completo de su padre. «Sí», respondió con voz ronca. «¿Cómo sabe usted?» «Y él trabajó en los años 90 para una empresa de autotransportes llamada Transportes Industriales del Norte». Manuel sentía que el piso se movía bajo sus pies. «Sí, trabajó ahí como mecánico hasta que cerraron la empresa. Pero no entiendo. ¿Cómo?» Julia se llevó una mano a la boca. Sus ojos se llenaron de lágrimas. El hombre del traje abrió su portafolio y sacó varios documentos. «Manuel», dijo Julia con voz quebrada, «Transportes Industriales del Norte era de mi familia, mi padre, Gustavo Echeverría, era el dueño. La empresa cerró en 1998 por problemas financieros que fueron mi culpa». Manuel escuchaba pero no procesaba las palabras correctamente. «Yo tenía 20 años», continuó Julia. «Estaba a cargo de las finanzas porque quería demostrarle a mi padre que podía manejar el negocio. Hice inversiones terribles, perdí millones, y cuando todo colapsó mi padre tuvo que cerrar. 120 familias se quedaron sin trabajo de un día para otro, entre ellos su padre. El silencio que siguió era tan pesado que dolía». Manuel recordaba ese tiempo, cuando su padre llegó a casa con la noticia de que ya no tenía trabajo, cómo durante meses buscó empleo sin éxito, cómo finalmente tuvo que vender todo lo que tenían para abrir ese pequeño taller que nunca prosperó del todo, cómo la presión y el estrés probablemente contribuyeron al infarto que se lo llevó 8 años después. Mi padre cayó en depresión después de eso. Julia lloraba abiertamente ahora. No podía vivir con la culpa de haber destruido su empresa y la vida de tantas personas. Se suicidó 2 años después y yo viví con esa culpa desde entonces. Reconstruí el imperio familiar, creé Grupo Industrial Echeverría, me convertí en una de las empresarias más exitosas del país, pero nada de eso borraba lo que había hecho. Manuel no sabía qué sentir: rabia, dolor, comprensión. Todo se mezclaba en su pecho como un huracán. «¿Y por qué me dice esto ahora?», preguntó finalmente.
Porque cuando llegué a casa después de que usted me salvó, después de que el hijo del hombre cuya vida arruiné me ayudara sin saber quién era yo, no pude seguir viviendo con esto. Julia se inclinó hacia adelante. Manuel, durante 20 años mi equipo legal ha estado tratando de encontrar a todos los empleados que perdieron su trabajo cuando cerré Transportes del Norte. Algunos los encontramos, les compensamos, les ayudamos, pero muchos otros desaparecieron, se mudaron, cambiaron de nombre o murieron. Como su padre, el hombre del traje colocó un documento frente a Manuel. Su padre tenía derecho a una liquidación de 300,000 pesos más intereses cuando cerró la empresa, dijo con voz profesional. Debido a la bancarrota, nunca pudo cobrarla. Esta cantidad con los intereses acumulados durante 26 años, más una compensación adicional por el daño causado, suma 2,800,000 pesos. Manuel leyó los números pero no los comprendía, no podía ser real. No puedo aceptar esto, dijo automáticamente, su orgullo resistiéndose. No quiero su lástima ni su... No es lástima, lo interrumpió Julia con firmeza. Es una deuda, Manuel. Una deuda que debía haber pagado hace más de 20 años. Su padre se ganó ese dinero con su trabajo, con su sudor. Este dinero es de él y ahora es suyo. Pero 2 millones. Es menos de lo que su padre merecía. Julia se limpió las lágrimas. Manuel, yo destruí la estabilidad de su familia, por mi culpa y mi incompetencia. Su padre tuvo que empezar de cero, trabajar el triple, vivir con estrés que probablemente contribuyó a su muerte temprana. 2 millones no compensan una vida, pero es lo mínimo que puedo hacer. Manuel miraba el documento, las cifras que representaban más dinero del que había visto en toda su vida. Pensó en su padre, en cómo murió joven, cansado, sin haber visto nunca la prosperidad que merecía. Pensó en su madre, viviendo con lo mínimo, luchando contra la diabetes, sin poder pagar los mejores tratamientos. Pensó en él mismo, atrapado en un ciclo de pobreza del que no podía salir, no importaba cuánto trabajara. Además, continuó Julia, su voz más suave ahora, tengo una propuesta. Grupo Echeverría tiene contratos con docenas de empresas de autotransporte y flotillas comerciales. Necesitan mantenimiento constante para cientos de vehículos. Quiero que usted sea nuestro proveedor oficial de servicios mecánicos. Manuel levantó la vista bruscamente. Señora Julia, yo solo tengo un tallercito, no tengo la capacidad para... La tendrá, sonrió ella. Le voy a ofrecer un crédito sin intereses para que expanda su taller. Contrate personal, compre equipo. Los contratos que le conseguiré le garantizarán trabajo estable durante años. Y todo esto no es caridad, Manuel, es negocio. Mis socios me han dicho que usted es el mejor mecánico de la zona, que hace trabajos impecables, que es honesto. Necesito gente así en mi equipo. La cabeza de Manuel daba vueltas. Era demasiado rápido. ¿Por qué?, preguntó. ¿Por qué hace todo esto? Solo porque la ayudé esa noche. Julia negó con la cabeza. Hago esto porque usted me enseñó algo que había olvidado hace 20 años, dijo con voz firme. Me enseñó que la bondad existe, que hay personas que ayudan sin esperar nada a cambio, que el valor de un ser humano no está en su cuenta bancaria sino en su corazón. Manuel, cuando yo arruiné esas 120 familias, me convertí en alguien que solo veía números en hojas de cálculo. Me tomó la tragedia de perder a mi padre para darme cuenta de que detrás de cada número había una familia, había sueños, había vidas reales. Se puso de pie y extendió la mano. Déjeme pagarle lo que su familia merece. Déjeme ayudarlo a construir el negocio que su padre soñaba. Y déjeme, aunque sea un poco, enmendar el error más grande de mi vida. Manuel miró esa mano extendida. Pensó en su padre, en esas noches cuando llegaba a casa agotado, pero siempre encontraba fuerzas para enseñarle a Manuel cómo reparar un motor, cómo tratar a los clientes con respeto, cómo hacer las cosas bien aunque nadie estuviera viendo. Pensó en todas las veces que su padre le había dicho que la honestidad y el trabajo duro eventualmente traerían recompensas. Tal vez su padre tenía razón después de todo. Manuel estrechó la mano de Julia Echeverría Ignacio. Acepto, dijo simplemente. Julia sonrió, y fue la sonrisa más genuina que Manuel había visto en ella.
Los siguientes 6 meses fueron un tornado de cambios que Manuel apenas podía procesar. Con el dinero de la liquidación, pagó todas las deudas que arrastraba desde hacía años. Compró un tratamiento médico completo para su madre, que mejoró su condición dramáticamente, y se mudaron a una casa pequeña pero digna en una colonia mejor. Pero lo más increíble fue lo que pasó con el taller. Julia cumplió cada promesa. Los contratos llegaron uno tras otro. Empresas de autotransporte, compañías con flotillas de autos, hasta dependencias de gobierno. Manuel tuvo que expandir el taller, rentar el local de al lado, y luego el siguiente. Contrató a 5 mecánicos, luego a 10, compró equipo profesional, herramientas de diagnóstico computarizadas, elevadores hidráulicos. El pequeño taller de la colonia Morelos se transformó en Talleres Colón, un negocio próspero y respetado, pero Manuel nunca olvidó de dónde venía. Cada empleado que contrataba era de la colonia. Chavos que necesitaban una oportunidad como él la había necesitado. Les pagaba bien. Les enseñaba el oficio con la misma paciencia que su padre había tenido con él. Y siempre, reservaba los miércoles por la tarde para hacer trabajos gratis a gente que no podía pagar porque recordaba demasiado bien lo que era necesitar ayuda y no tener a dónde acudir. Julia se convirtió en algo más que una cliente o una benefactora. Se volvió amiga, confidente, visitaba el taller seguido, a veces para revisar los contratos, a veces solo para platicar. Doña Rosa la adoraba, la trataba como a una hija más, y la madre de Julia, doña Carmen, quien había sobrevivido al accidente gracias a que Manuel la llevó a tiempo al hospital, se hizo amiga inseparable de doña Rosa. Las dos viejitas pasaban tardes enteras tomando café y compartiendo historias. Una tarde de diciembre, casi exactamente un año después de aquella noche lluviosa, Julia llegó al taller con su madre. Traían un pastel enorme y decoraciones. Manuel las miró confundido. «¿Qué es todo esto?» «Es el aniversario», dijo Julia con una sonrisa. 1 año desde que un mecánico pobre se detuvo bajo la lluvia para ayudar a una desconocida. Llamaron a todos los empleados, a doña Rosa, cerraron el taller temprano y celebraron mientras cortaban el pastel. Julia pidió silencio. «¿Quiero decir algo?», anunció. «Hace 1 año. Yo era una mujer exitosa pero vacía. Había construido un imperio, pero había perdido mi alma en el proceso. Y entonces mi auto se descompuso en medio de una tormenta, y un hombre que no me conocía, que no tenía ninguna razón para ayudarme, se detuvo, miró directamente a Manuel. «Manuel, tú no solo me salvaste esa noche, me salvaste de convertirme en alguien que no quería ser. Me recordaste por qué construí este imperio en primer lugar, no para acumular dinero, sino para poder ayudar a otros, para compensar los errores del pasado, para hacer del mundo un lugar un poco mejor». Sacó un sobre de su bolso. «Por eso quiero ofrecerte algo más. Las escrituras de este terreno donde está el taller, ahora es tuyo, sin deudas, sin rentas. Y además, quiero hacerte socio minoritario en 3 de mis empresas de autotransporte, no porque te deba más, sino porque confío en ti, porque eres el tipo de persona que quiero que forme parte de mi legado». Manuel sintió lágrimas corriendo por sus mejillas sin poder evitarlo. Todos en el taller aplaudieron. Doña Rosa lloraba abiertamente, abrazada de doña Carmen esa noche, cuando todos se fueron y Manuel cerró el taller. Se quedó parado afuera mirando el letrero iluminado que decía «Talleres Colón, servicio de confianza». Pensó en su padre, en cómo habría estado orgulloso de ver lo que su hijo había construido. Pensó en aquella noche lluviosa cuando había estado a punto de no detenerse, cuando había estado tan cansado y tan quebrado que dar ayuda parecía imposible. Sacó su teléfono y llamó a Julia. «Manuel», respondió ella. «¿Todo bien? Solo quería agradecerte», dijo él, «por todo, pero sobre todo por enseñarme que hacer lo correcto siempre vale la pena, incluso cuando no parece tener sentido en el momento». Julia se rió suavemente al otro lado de la línea. «Yo debería decir lo mismo». «Manuel, fuiste tú quien me enseñó eso primero», colgaron. Manuel subió a su Tsuru rojo, que todavía manejaba, aunque ahora podía comprar cualquier auto que quisiera. Había recibido ofertas de coleccionistas que querían comprárselo,
pero él siempre se negaba. Este auto había pertenecido a su padre. Lo había llevado esa noche a salvar a Julia. Era parte de su historia. Mientras manejaba de regreso a casa, empezó a llover una lluvia suave. No como aquella tormenta del año pasado, sino una lluvia tranquila que limpiaba las calles y hacía brillar las luces de la ciudad. Manuel sonrió. La lluvia ya no le daba miedo. La lluvia le recordaba que en los momentos más oscuros, cuando todo parece perdido, un simple acto de bondad puede cambiar no solo tu vida, sino la vida de todos a tu alrededor. Pasaron 5 años más. Talleres Colón se había convertido en una cadena de 12 talleres por toda la Ciudad de México, dando empleo a más de 150 personas, todos ellos jóvenes de colonias populares que necesitaban una oportunidad. Manuel ya no trabajaba con sus manos debajo de los autos, ahora era el director general, pero nunca perdió su sencillez. Seguía visitando cada taller, conocía a cada empleado por su nombre y todavía reservaba los miércoles para atender personalmente a clientes que no podían pagar. Grupo Echeverría seguía creciendo también, pero bajo el liderazgo de Julia había cambiado. Ya no era solo una empresa que buscaba ganancias, sino que había implementado programas sociales, becas para hijos de empleados y un fondo de compensación para las familias de todos aquellos empleados que habían perdido su trabajo cuando cerró Transportes del Norte 26 años atrás. Habían logrado localizar y compensar a 87 de las 120 familias afectadas. Una tarde de marzo, Manuel recibió una llamada que lo dejó helado. Era el hospital. Doña Rosa había sufrido un derrame cerebral. Para cuando Manuel llegó, los doctores ya habían hecho todo lo posible. Su madre estaba en cuidados intensivos, conectada a máquinas pero consciente. Manuel entró a la habitación, tomó su mano frágil. «Hijo», susurró ella con dificultad, «no llores. Mamá, no digas eso. Vas a estar bien». Los doctores dijeron. «Manuel», lo interrumpió ella con esa firmeza que solo las madres tienen. «He vivido una vida buena. Vi a mi hijo convertirse en un hombre de bien, en alguien que ayuda a otros, en alguien que hace honor al nombre de su padre. ¿Qué más puedo pedir?». Las lágrimas de Manuel caían sin control. «Te necesito, mamá. Todavía te necesito». «No, hijo», sonrió ella débilmente. «Ya no me necesitas, tienes a Julia. Tienes tu negocio. Tienes la vida que tu padre soñaba para ti. Y cuando me vaya voy a estar con tu papá. Y vamos a estar orgullosos de ti, viéndonos desde donde estemos. Mamá, prométeme algo». Apretó su mano con lo poco de fuerza que le quedaba. «Promete que vas a seguir siendo quien eres, que el dinero no te va a cambiar, que siempre vas a ayudar a los que lo necesitan, que vas a recordar de dónde vienes». «Lo prometo», sollozó Manuel. «Te lo prometo». Doña Rosa cerró los ojos con paz. 3 horas después, se fue en silencio, rodeada de Manuel y de Julia, quien había llegado corriendo en cuanto se enteró. Doña Carmen llegó poco después y lloró por su amiga como si fuera su propia hermana. El funeral fue multitudinario. Los 150 empleados de Talleres Colón asistieron, muchos con sus familias. Clientes que Manuel había ayudado gratis durante años vinieron a dar el pésame. Gente de la colonia que había visto a Manuel crecer llenó la iglesia. Y Julia estuvo ahí todo el tiempo, sosteniéndolo cuando parecía que iba a derrumbarse. Esa noche, después del entierro, Manuel se sentó solo en la casa que ahora se sentía demasiado vacía, miraba fotos viejas, su padre reparando el tsuru, su madre cocinando en la cocina humilde que ya no existía. Él mismo de niño aprendiendo a usar una llave inglesa, escuchó que tocaban la puerta. Era Julia, traía comida. Sabía que Manuel no había comido nada en todo el día. «No tienes que estar solo», le dijo simplemente. Se sentaron en la sala, comiendo en silencio. Después de un rato, Julia habló. «¿Sabes qué me dijo tu mamá la última vez que hablé con ella?». Manuel negó con la cabeza. «Me dijo que yo era la mejor cosa que le había pasado a su hijo». Julia sonrió con tristeza. «Le dije que era al revés, que tu hijo había sido la mejor cosa que me había pasado a mí». Y ella se rió y dijo que entonces éramos afortunados de habernos encontrado. Manuel sintió algo moverse en su pecho.
Durante años él y Julia habían sido amigos, socios, confidentes, pero siempre había habido algo más ahí, algo no dicho, algo que ambos sentían pero que nunca habían explorado porque parecía complicado, porque venían de mundos diferentes, porque había una deuda de por medio que hacía que cualquier cosa romántica se sintiera inapropiada. Julia, dijo Manuel lentamente, tú crees en el destino. Ella lo pensó por un momento, no solía creer, admitió, pero después de todo lo que pasó, de cómo tu padre trabajó para mi empresa, de cómo yo arruiné su vida sin saberlo, de cómo años después mi auto se descompuso exactamente en esa carretera donde tú pasabas, de cómo de todos los autos que pasaron ese día el único que se detuvo fue el tuyo. Sería muy arrogante de mi parte no creer en algo más grande, Manuel asintió. Mi papá solía decir que no existen las coincidencias, solo conexiones que todavía no entendemos. Se quedaron en silencio, pero era un silencio cómodo, de dos personas que se entienden sin necesidad de palabras. Julia tomó la mano de Manuel. Vamos a estar bien, dijo ella suavemente. Los dos vamos a estar bien. Y Manuel supo que tenía razón. Pasó un año más. Manuel había convertido el dolor de perder a su madre en combustible para ayudar a más gente. Creó la Fundación Rosa Colón, dedicada a proveer tratamiento médico gratuito para personas con diabetes en colonias populares. Julia donó la mitad del capital inicial y ayudó a conseguir más patrocinadores. Salvaron cientos de vidas en el primer año. Una tarde de noviembre, Manuel manejaba su Tsuru por la ciudad cuando empezó a llover. Fue una lluvia súbita, violenta, que le trajo recuerdos inmediatos de aquella noche hace 7 años. Instintivamente redujo la velocidad, y entonces la vio, una joven de no más de 20 años, parada junto a un auto descompuesto, haciendo señales desesperadas mientras los autos pasaban sin detenerse. Manuel sonrió, no lo pensó 2 veces, se orilló y bajó la ventanilla. «¿Necesita ayuda, señorita?» La chica corrió hacia él empapada y asustada. «Mi auto se descompuso y mi teléfono no tiene señal. Necesito llegar al trabajo o me van a correr, por favor». «Súbase», dijo Manuel. «Yo la llevo». Mientras la joven subía agradecida al Tsuru, Manuel pensó en su padre, en su madre, en Julia, en todo el camino que había recorrido desde aquella noche lluviosa. Pensó en cómo un simple acto de bondad había desencadenado una serie de eventos que transformaron su vida y las vidas de cientos de personas a su alrededor. «Gracias, señor», dijo la joven. «No sabe cuánto se lo agradezco». «No hay de qué», respondió Manuel arrancando el Tsuru. «Solo hago lo que cualquiera debería hacer». Mientras manejaba bajo la lluvia, llevando a una desconocida a su destino, Manuel entendió finalmente la lección que su padre había intentado enseñarle toda su vida, que la verdadera riqueza no se mide en dinero, sino en la cantidad de vidas que tocas, que la verdadera felicidad no está en lo que acumulas, sino en lo que das, y que el éxito no se define por cuán alto llegas, sino por cuántas manos extiendes para ayudar a otros a subir contigo. 2 semanas después, esa misma joven apareció en Talleres Colón preguntando por Manuel. Traía un pastel casero que había hecho ella misma como agradecimiento. Manuel la invitó a pasar, platicaron. Resultó que era estudiante de ingeniería mecánica. Trabajaba de noche para pagar sus estudios. Manuel le ofreció trabajo en uno de sus talleres, horarios flexibles que le permitieran seguir estudiando y una beca completa para terminar su carrera. «¿Por qué hace esto?», preguntó ella con lágrimas en los ojos. Manuel sonrió. «Porque hace 7 años alguien decidió ayudarme cuando más lo necesitaba, y aprendí que la bondad no es una moneda que se gasta, es una semilla que se multiplica cada vez que la plantas». Esa noche, Manuel cenó con Julia en un restaurante elegante. Ya no era extraño que salieran juntos. De hecho, lo hacían cada vez más seguido. Algo había cambiado entre ellos desde la muerte de Doña Rosa. Una cercanía nueva, una intimidad emocional que ambos habían dejado de resistir. «Ayudaste a otra persona hoy», dijo Julia. No era una pregunta, sino una afirmación. Lo conocía demasiado bien. Una chava que se quedó varada en la lluvia. Manuel sonrió. «Me recordó a alguien». Julia se rió. «Siempre vas a recoger gente bajo la lluvia, ¿verdad?» «Siempre», confirmó Manuel, «porque nunca se sabe».
Tal vez estoy recogiendo a la próxima dueña de un imperio empresarial que va a cambiar el mundo. O tal vez, dijo Julia suavemente, tomando su mano sobre la mesa, estás simplemente siendo la persona extraordinaria que siempre has sido. Manuel apretó su mano. Había algo que quería decirle desde hacía meses, pero las palabras nunca parecían correctas. Pero esa noche, con la lluvia golpeando las ventanas del restaurante, con 7 años de historia compartida entre ellos, las palabras finalmente llegaron. Julia, yo sé que venimos de mundos muy diferentes, que nuestra historia empezó de una manera complicada, pero... Manuel, lo interrumpió ella. ¿Vas a preguntarme lo que creo que vas a preguntarme? Depende. Manuel sonrió nerviosamente. ¿Qué crees que te voy a preguntar? Espero que me preguntes si quiero pasar el resto de mi vida contigo, respondió ella con una sonrisa que iluminó su rostro. Manuel sintió que el corazón se le salía del pecho. Entonces sí voy a preguntarte eso. Sacó de su bolsillo una cajita pequeña. No es un anillo caro como los que probablemente estás acostumbrada a ver, pero es honesto. Como todo lo que hay entre nosotros, abrió la caja. Adentro había un anillo sencillo de plata con una pequeña esmeralda del color de la esperanza. Julia Echeverría Ignacio, dijo Manuel con voz temblorosa, ¿te gustaría casarte con un mecánico que maneja un Tsuru viejo y que siempre va a detenerse para ayudar a desconocidos bajo la lluvia? Julia tenía lágrimas corriendo por sus mejillas. Me encantaría casarme con el hombre más noble que he conocido, el hombre que me salvó no solo de una tormenta, sino de mí misma, el hombre que me enseñó que la verdadera riqueza está en el corazón y no en la cuenta bancaria. Manuel le puso el anillo. La gente en el restaurante comenzó a aplaudir, aunque ninguno de los dos los escuchaba realmente. Se besaron mientras afuera seguía lloviendo. Una lluvia que ya no representaba miedo o desesperación, sino renovación y nuevos comienzos. Se casaron 6 meses después en una ceremonia sencilla pero hermosa. No hubo ostentación ni lujos excesivos. A pesar de que Julia podía pagar una boda de millones, en lugar de eso, donaron lo que habría sido el presupuesto de la boda a la Fundación Rosa Colón y a un programa de becas para jóvenes mecánicos de escasos recursos. La ceremonia fue en la misma iglesia donde se había celebrado el funeral de Doña Rosa. Los invitados fueron los empleados de Talleres Colón, los amigos de la colonia, algunos clientes que se habían vuelto familia, y por supuesto, Doña Carmen, la madre de Julia, quien lloró de felicidad durante toda la ceremonia. Manuel manejó su Tsuru rojo decorado con listones hacia la recepción. Julia iba sentada a su lado, radiante con un vestido blanco elegante, pero no ostentoso, riéndose cuando el motor tosió en un semáforo. «Seguro que no quieres que compremos un auto nuevo», bromeó ella. «Nunca», respondió Manuel. «Este Tsuru nos va a llevar a donde tengamos que ir. Siempre lo ha hecho». La recepción fue en el patio del taller original, el que había sido el comienzo de todo. Habían decorado con luces y flores. Había música de mariachi y comida deliciosa preparada por las vecinas de la colonia. No había meseros con guante blanco ni champán francesa, pero había algo mucho más valioso. Había amor genuino, alegría real, gente que celebraba porque 2 personas que se habían encontrado de la manera más improbable habían decidido caminar juntas el resto del camino. Durante el baile, Julia le susurró al oído a Manuel. «¿Crees que tu mamá estaría orgullosa?» «Sé que lo está», respondió Manuel. «Ella y mi papá están aquí con nosotros». «Lo siento». Bailaron bajo las luces mientras sus empleados, sus amigos, su familia construida con amor y no con sangre, los observaban con sonrisas genuinas, y cuando la fiesta terminó y todos se fueron, Manuel y Julia se quedaron solos en el taller, sentados en el capó del Tsuru, mirando las estrellas que ahora eran visibles en el cielo despejado. «Hace 7 años», dijo Manuel, «si alguien me hubiera dicho que iba a terminar casado con la mujer más increíble del mundo, siendo dueño de una cadena de talleres exitosa y cambiando vidas de la manera en que lo hacemos ahora, habría pensado que estaba loco». «Hace 7 años», respondió Julia. «Si alguien me hubiera dicho que un mecánico pobre en un auto viejo iba a enseñarme más sobre la vida, el éxito y la felicidad que todos mis millones combinados, habría pensado que era imposible». Y sin embargo, Manuel la besó suavemente. «Aquí estamos».
Aquí estamos, sonrió Julia, y no cambiaría nada, ni siquiera aquella tormenta, ni siquiera los errores del pasado, porque todo eso nos trajo a este momento. Se quedaron ahí sentados en el capó del Tsuru hasta que el cielo comenzó a aclarar con los primeros rayos del amanecer. Un nuevo día comenzaba, lleno de posibilidades, lleno de esperanza, lleno de la promesa de que cuando haces el bien eventualmente encuentra el camino de regreso a ti. Manuel Colón de la Vega, el mecánico que se detuvo bajo la lluvia para ayudar a una desconocida, nunca imaginó que ese simple acto de bondad cambiaría su vida para siempre. Pero así funciona el universo. Las buenas acciones raramente son recompensadas inmediatamente, pero siempre, siempre tienen consecuencias, que a veces, si tienes suerte, esas consecuencias son más hermosas de lo que jamás te atreviste a soñar. Años después, cuando Manuel y Julia ya eran mayores, cuando Talleres Colón se había convertido en una empresa nacional que empleaba a miles de personas, cuando la Fundación Rosa Colón había salvado decenas de miles de vidas, les preguntaban en entrevistas cuál era el secreto de su éxito. Siempre respondían lo mismo: no hay secreto, solo hay bondad, trabajo duro, humildad y la voluntad de detenerse cuando alguien lo necesita, incluso cuando no es conveniente, incluso cuando estás cansado, incluso cuando no tienes nada que dar, porque nunca sabes cuándo ese acto de compasión va a cambiar no solo la vida de la persona que ayudas, sino tu propia vida de maneras que no puedes imaginar. Y cada vez que llovía, Manuel todavía manejaba su viejo Tsuru rojo por las calles, buscando, siempre buscando, a alguien que necesitara ayuda, porque había aprendido que el propósito de la vida no es acumular riquezas, sino multiplicar bondad, y que el verdadero legado que dejamos no está en lo que construimos para nosotros, sino en cuántas vidas tocamos con amor, compasión y generosidad. El Tsuru finalmente murió cuando Manuel tenía 62 años, pero en lugar de desecharlo, lo restauraron completamente y lo pusieron en exhibición permanente en la entrada del primer taller Colón, con una placa que decía: «Este auto nos enseñó que el valor de un vehículo no está en su precio, sino en los lugares a los que te lleva y las vidas que toca en el camino, 1992 a 2025. Nunca olvidado, siempre honrado». Y cada empleado nuevo que se unía a Talleres Colón escuchaba la historia de ese Tsuru rojo, de una noche lluviosa, de un mecánico pobre con un corazón de oro, y de cómo un simple gesto de bondad desencadenó una ola de transformación que tocó miles de vidas y construyó un legado de amor, compasión y esperanza que duraría por generaciones, porque al final esa es la verdadera historia, que nunca estamos tan quebrados que no podamos dar, nunca estamos tan cansados que no podamos ayudar, y nunca sabemos cuándo el simple acto de detenernos para alguien que lo necesita va a cambiar el mundo, comenzando con el nuestro,